Mi experiencia cercana a la muerte ocurrió en un momento en el cual rara vez se documentaban y mucho menos se hablaba de ellas de forma abierta. Estos sucesos eran algo que solo podía ser compartido con ciertas personas, las cuales yo identificaba como espiritualmente conscientes o de mente abierta, o al menos receptivas. Aún así, todavía se daba la situación de que en ocasiones alguno me podía llegar a acusar de haber tenido algún tipo de alucinación o de estar incluso necesitada de algún tipo de evaluación psiquiátrica, y esto era debido a que la ignorancia era todavía muy frecuente en esos momentos. Esto ocurrió a mediados de los años 70. La buena noticia respecto a esto es que en estos últimos años no solo se ha comenzado a hablar de las experiencias cercanas a la muerte, sino que además de eso se ha comenzado a documentar y ha recibido un amplio interés por parte de los medios, tanto en la radiodifusión como en los medios impresos. Y un buen ejemplo de esta situación es el haber visto ya artículos en los Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido y también en Australia en el pasado reciente. Y esto incluye también una columna en la cual yo misma he aparecido. Así que científicos, médicos, ministros religiosos, psicólogos, místicos y todo tipo de personas, todos se han reunido para obtener una comprensión más profunda del fenómeno de las ECM. Y esto es algo por lo que muchas personas, como yo, hemos pasado y hemos sido llamados de regreso para seguramente enseñar y compartir nuestras experiencias con los demás. Creo que con todo derecho uno podría preguntarse ¿por qué tantos de nosotros hemos sido devueltos a la vida física, mientras que otros permanecen definitivamente en el otro lado? Y esto se debe principalmente al hecho de que se nos necesitaba seguramente para cumplir y para completar algo significativo en nuestras propias vidas, y así también como para honrar una misión especial dedicada a ayudar a la humanidad finalmente a darse cuenta de que de hecho no hay una muerte como la comprendemos, sino que simplemente seguimos adelante y continuamos evolucionando en nuestro viaje de regreso hacia la luz. Dado que la gente siempre me preguntaba qué me ha ocurrido y cómo es allí, voy a intentar transmitir lo que me sucedió y que me llevó a mi SM, así como lo que experimenté desde ese otro lado. Debido a mis múltiples enfermedades físicas que me acompañaron durante mi juventud, he vivido más de una de estas experiencias, por lo que mi vida fue naturalmente enfocada hacia la búsqueda de lo trascendente y de lo superior. En este caso, hablaré de la experiencia más importante, la que me ocurrió mientras estaba lidiando con mi enfermedad terminal, cáncer de colon. Debo pedir disculpas si esto que contaré no encaja de forma comprensible algunas veces en una secuencia cronológica ordenada, debido a que en ese lugar no existe el tiempo lineal. Todo es experimentado siempre en el ahora, incluidos nuestro pasado y nuestro futuro. Intentaré explicar y recuperar mis experiencias en el otro lado y cómo éstas moldearon mi vida. De forma humilde voy a intentar usar las palabras adecuadas para describir esta experiencia
tan elevada que tuvo tan profundo impacto en mí y que ha cambiado mi vida para siempre. A mediados de los años 70, yo me encontraba lidiando con una enfermedad terminal, como he dicho, cáncer de colon, y en esos días mi vida estaba desvaneciéndose. Había estado postrada en cama la mayor parte del tiempo, aunque algunas veces podía arreglármelas para sentarme por periodos cortos de tiempo. Siendo mi naturaleza en sí misma contemplativa, siempre estaba escuchando y observando e intentando asimilar las cosas y tratando también de comprender la sabiduría más profunda detrás de todo lo que me ocurría y hacia dónde todo esto me estaba llevando. El resultado de esto fue que me volví más retraída y desapegada, y es así como poco a poco comencé a percibir mi vida de una forma diferente. Debido también a mi propia enfermedad y mi estado general físico, mi percepción de la vida fue cambiando y en cierto punto comencé a percibir que la materia sólida se volvía para mí más translúcida, más fluida. Los colores comenzaron a verse más vivos y más vibrantes. Percibía también el sonido más claro y más agudo, y así sucesivamente. Mi cuerpo comenzaba a funcionar de manera diferente, y en cierto momento ya no era capaz de comprender nada que estuviera impreso en una página, porque mi conciencia había cambiado y todo esto ya no significaba nada para mí. Era como tratar de leer y de entender algo que estaba escrito en un idioma que no conocía. Esa era mi etapa física, en la cual era como ya estar muy lejos del reino de la tercera dimensión en su mayor parte, y mi conciencia comenzaba a abarcar otras cosas. Me estaba adentrando en lo que más tarde yo llamaría la etapa del crepúsculo. En este estado todo comenzaba a sentirse alterado. Llegué a cierto punto en el que mi conciencia ya estaba haciendo esta transición de un reino hacia el otro. Comencé a ser mucho más consciente de otras realidades en otras dimensiones. Comenzaba a ver y a percibir cosas y a otros seres de manera interdimensional, aunque todavía seguía algo consciente en el plano físico. Desde entonces he podido darme cuenta de que esto es por lo que pasan en realidad muchas personas moribundas. Este cambio suele darse de forma mucho más habitual de lo que la mayoría piensa. Las personas que suelen estar en hospitales o en cuidados paliativos o en hogares de ancianos comienzan a ser conscientes poco a poco de estas otras realidades cuando el momento de la partida física se acerca. Y mientras esto ocurre, otros observadores podrían pensar desde fuera que tal vez están alucinando o viendo a alguien o a algo que realmente no está allí. Pero en verdad, en muchos casos, este es un estado en el que uno, como en mi propio caso, está experimentando otras dimensiones de manera simultánea mientras aún está en el plano físico, porque en realidad los seres humanos somos seres multidimensionales. Finalmente, en cierto punto, entré en un estado de coma. Esto fue el 26 de diciembre. Irónicamente, fui incluso declarada muerta el día de mi cumpleaños, el día 2 de febrero. Cuando otros observaron que en realidad estaba en coma,
El diagnóstico cambió y este duró más de 5 semanas. Yo estaba teniendo una experiencia completamente diferente. Desde fuera, una persona miraría a mi cuerpo y pensaría que estaba inconsciente, que estaba dormida, sin ningún tipo de conciencia de lo que me estaba pasando, ni nada similar. Pero sin embargo, yo me encontraba muy consciente, profundamente consciente, porque en realidad nunca dormimos realmente, solo nuestros cuerpos lo hacen. En realidad estamos siempre conscientes y activos en un nivel de conciencia o en otro. El solo hecho de que soñemos mientras estamos dormidos es una clara indicación o un indicio de que nuestra conciencia en realidad siempre está activa, pero de diferentes formas, y de hecho, nuestros cuerpos físicos necesitan descansar para que podamos aprovechar y experimentar otros aspectos de nuestra conciencia y de nuestro ser cuando dormimos. Creo que la mejor forma en la que puedo describir la transición de estar viva en el plano físico y el paso al otro lado podría ser como que es como pasar de una habitación a otra. Entonces no dejas de ser ni tampoco pierdes la conciencia. Cuando experimentes el paso a la otra vida, tu conciencia simplemente cambiará de un punto de vista a otro. La experiencia cambia, tu perspectiva cambia, tus sentimientos cambian. Y los sentimientos que experimenté fueron muy profundos. Para mí, ciertamente, se convirtió en esa paz que sobrepasa a todo entendimiento. Mi transición fue gradual como resultado de tener esta enfermedad terminal, a diferencia de una repentina provocada por accidentes, tal vez un ataque cardíaco, etc. Yo pude darme cuenta de que un ser de luz estaba cerca de mí y su influencia me envolvía. Todo era absolutamente hermoso, era tan vibrante y tan luminoso y tan lleno de vida. Sí, vida. En formas que uno nunca podría experimentar o ver en el plano físico. En este estado en el cual las personas dirían que era un estado de inconsciencia, yo me encontraba completamente y totalmente envuelta en el amor divino. Era amor incondicional, en el verdadero sentido de esta frase. Yo estaba en constante comunión con esta luz y siempre estaba consciente de su amorosa presencia conmigo en todo momento, y en consecuencia no había ningún tipo de sensación de temor en absoluto, y además nunca estuve sola. Esta fue una oportunidad especial para mí, para poder experimentar la unidad con el todo, del cual nunca podemos separarnos, ni nunca podemos perdernos. Mientras estaba en este estado, podía percibir una realidad completamente diferente. Los colores eran tan hermosos. Podía ver cómo la luz giraba a mi alrededor, palpitaba, bailaba, emitiendo sonidos sibilantes y aún siendo hasta juguetona a veces. Luego, en otros momentos, esta luz podía convertirse en algo que emanaba un sentimiento muy serio. Muchas cosas adquirían un brillo luminoso, una especie de suave luz del color del melocotón. Todo era tan vibrante allí, incluso cuando en un momento podía ver el espacio profundo. Yo me encontraba en un constante estado de asombro, y siempre había seres hermosos a mi alrededor que me ayudaban, me guiaban, me tranquilizaban y también infundían un amor indescriptible en mí.
nunca estuve sola. Una de las primeras cosas que puedo recordar, experimentar, fue esta revisión de la vida, en la cual incluía todo lo que había experimentado en mi encarnación física hasta ese momento. Y esto era como estar en un cine, como viendo una película de mi vida, y todo pasaba simultáneamente en este tiempo de eterno presente. Yo pienso que la mayoría de las SM estarán de acuerdo en que esta revisión de la vida es uno de los aspectos más difíciles que nos toca experimentar. Ver toda tu vida frente a ti, con cada pensamiento, acción y palabra, puede ser algo muy inquietante, de hecho. Pero sin embargo, lo que sucedió fue que nadie me juzgaba, solo me sentía constantemente envuelta en el amor divino de este ser de luz que siempre estaba conmigo, acompañándome. Y entonces pude darme cuenta de que, en realidad, nos juzgamos a nosotros mismos. No había ningún tipo de Dios sentado en un trono juzgándome, y no es que yo realmente esperara ver esto en primer lugar. De todos modos, creo que nunca me suscribí a tales mitos religiosos. Esto parecía ser lo único que se sentía incómodo, pero sin embargo, después de haber dicho esto, también podía darme cuenta de que no venía desde una perspectiva de la personalidad misma que tenía en esos momentos, sino que este proceso de juzgarme a mí misma venía más bien desde mi alma, desde mi yo espiritual, el cual estaba mucho más desapegado y no tenía sentimientos de estar cargado emocionalmente o algo parecido. Mi propia evaluación de mis actos en la tierra no estaban identificados en estos momentos de revisión de la vida con la personalidad del ser físico en sí mismo. Por lo tanto, lo que sentía era muy diferente, viniendo de una perspectiva completamente diferente, como mi identidad del alma, mi verdadera identidad. Aun cuando ya no estaba en mi cuerpo físico, yo sentía que tenía cierta forma, una especie de cuerpo. Y la mejor manera que tengo para describir esto es que me sentía como si fuera una burbuja que flotaba y se movía sin ningún tipo de esfuerzo, a veces incluso muy rápidamente, o también flotando de forma suave. Me sentía incluso como si fuera hueca por dentro. Incluso tenía esta sensación de cierta brisa que soplaba dentro de mí. Es difícil de explicar. Nunca hubo ningún tipo de sensación de hambre, de sed, de dolor o cansancio, porque tales cosas ni siquiera pasaban por mi mente. En ese estado yo era una conciencia pura, encarnada en algo como una forma ligera y etérea y que viajaba o que permanecía inmóvil y observando atentamente, y siempre impregnada de este profundo estado de asombro. Fue una sensación tan gloriosa en la cual podía experimentar tanta calma y una profunda sensación de paz y de confianza invariable. Tampoco experimentaba ceguera como con mis ojos físicos, que hoy son legalmente ciegos. Y esta sensación de asombro lo abarcaba todo, porque yo podía ver. En cierto momento me percibí como si estuviera, casi como en una visita guiada, por así decirlo, visitando y observando diferentes lugares, diferentes seres y situaciones, algunas que eran muy agradables, pero otras también eran muy dolorosas.
La mejor forma que tengo para describir esto es que este recorrido fue como estar en un recinto circular en donde podrías encontrar ventanas y cada una de ellas revelaría algo diferente. Pero cuando me enfocaba solo en una en particular, de forma instantánea podía ver que esta ventana se convertía en tamaño completo, muy similar a una ventana en un monitor de una computadora, cuando la expandes a pantalla completa. Y yo me quedaba quieta y solo observaba lo que allí ocurría. Cierta ventana de estas me revelaba una escena que uno podría interpretar como un infierno o como el purgatorio, en donde entidades sin rostro y de un color grisáceo se movían sin rumbo fijo y se encontraban en un estado de dolor e incluso gemían. Estos seres estaban claramente sufriendo y en gran agonía y angustia. Yo podía ver a estas almas como almas heridas, dañadas, las que habían cometido atrocidades indescriptibles durante sus encarnaciones anteriores. Yo he usado esta analogía de un alma siendo retrógrada, de la misma forma en la que un planeta tendría la apariencia de volver sobre su eje y girar en el sentido contrario de su giro natural. Este sentimiento predominante que tenía al observar a estas almas era uno de profunda compasión y un anhelo profundo de ir hasta ellas y de alguna manera consolarlas. Tenía muchas ganas de ver alivio en estos seres y sacarlos de su horrible sufrimiento, pero por desgracia, a pesar de lo dolorosa que fue esta escena, yo también estaba segura de que estas almas estaban allí solo temporalmente y que ellas también sanarían eventualmente y avanzarían hacia adelante y finalmente terminarían regresando a la luz. Todas estas almas, sin excepción alguna, finalmente regresarían a la luz, según lo que me fue revelado mientras estuve allí. Esta escena anterior me condujo a otra escena en la cual vi imágenes de personas que conocí en mi vida actual y obviamente aquellos que aún estaban encarnados en el plano físico, pero yo los veía desde ese otro lado, en una escena que tendría lugar en el futuro. Nuevamente, debo decir que todo lo que se experimenta en ese otro lado está siempre en el ahora, incluso el pasado y el futuro. Esto es muy difícil de explicar. Estos eran individuos que también habían cometido atrocidades de una u otra forma, individuos que me habían violentado gravemente o incluso gente que amo, pero la escena que vi era una en la cual se les hacía sufrir como resultado de lo que habían hecho. Lo más probable es que fuera un resultado kármico por sus propias decisiones y acciones en anteriores encarnaciones. Nuevamente sentí una profunda sensación de compasión por ellos, como es lógico, y me sentía muy triste por tener que soportar tanto sufrimiento, pero me daba cuenta de que también esto era inevitable. Podía ver que tanto gente que amaba como gente que me había hecho daño tenía esta especie de limpieza necesaria, de proceso en el cual estos individuos debían equilibrar lo que en un tiempo habían hecho. Y ni una sola vez tuve dentro de mí ningún tipo de sentimiento de ira o de hostilidad hacia estos individuos que me habían hecho daño, sino que solo quería verlos sanados, para que ellos también llegaran a conocer el amor.
Otra de las escenas que recuerdo es la de verme observando un reino constituido de lo que llamaría como agua. Contemplé toda su belleza y esplendor, y este lugar estaba lleno de vida. Y luego, casi antes de darme cuenta de lo que ocurría, me encontré bajo el agua y sin tener que preocuparme por respirar. Podía moverme por ese entorno acuático sin ningún tipo de esfuerzo y podía mezclarme con todo lo que había observado primero desde fuera. También me pasó lo mismo cuando podía moverme en otro momento a través de lo que parecía ser el espacio. No tenía ningún problema físico o algo similar, sino que estaba liberada de esto. Yo simplemente bailaba y fluía con todos los cuerpos celestes y las luces que podía ver. Hubo muchos momentos para incluso jugar y vibrar con todos los seres de luz, los que se movían a mi alrededor, casi como si fueran cometas. Esta fue una oportunidad para poder experimentar una gran alegría y sentirme tan ligera y completamente libre de preocupaciones o miedos como los que podemos vivir en la Tierra. Yo podía moverme sin ningún tipo de esfuerzo y adaptarme a cualquier tipo de entorno en el que me encontrara en un momento dado. Podía explorar realidades diferentes y simplemente podía pensar en algo y esto se manifestaba de forma instantánea. O podía pensar en un lugar y allí aparecía. Era una sensación inmensa de experimentar tal poder y de estar donde quisiera y poder crear cualquier cosa y sentir que todo esto era algo libre. Después de que viví todo este recorrido, incluso diría estas aventuras y estos momentos de juego y de creación, la situación se puso algo más seria. Yo volví a estar en comunión directa con este ser de luz que me acompañaba y ahora se me estaba pidiendo que brindara una ayuda o una asistencia de alguna manera en la creación y el desenlace de los resultados de ciertos eventos y situaciones que incluso iban a afectar a otros. Y entonces sentí algo como a mí que soy solo un pequeño yo. Mi Dios, pensé. Esta era una responsabilidad grave y seria. También me sentía honrada, pero a la vez con un sentimiento de humildad, porque me estaban pidiendo participar en semejante hazaña. Pero yo me preguntaba qué ocurriría si fallara en hacer mi parte como se me pedía. Pero entonces me aseguraron que todo saldría exactamente como debería salir, incluso si no podía completar las cosas de la manera en la cual deseaba. Parecía que el punto de todo esto era el hecho de que en cierto estado espiritual nosotros somos co-creadores con la luz infinita y también somos parte de la luz. Y además, pasara lo que pasara, la fuente de la luz siempre tendría el control y estaría allí para ver las cosas, a pesar de cualquier deficiencia de nuestra parte como almas en nuestro intento de colaboración con la creación. Qué auspicioso me pareció entonces el darme cuenta de que como almas somos parte de toda la creación, pero además podemos participar en el proceso creativo de la realidad de la misma. Y este mismo pensamiento de que se me pidiera ayuda para co-crear con la creación me hizo sentir profundamente especial e importante en el gran esquema de la totalidad, pero de ninguna manera desde un punto de vista egoísta.
Como indiqué anteriormente, me sentía profundamente humilde y con un serio sentido de la responsabilidad por cada pensamiento y acción que hice. Entonces, en esos momentos, mi único pensamiento era que quería hacer lo correcto. Y qué importante era que yo fuera muy amorosa y creativa y nunca hiciera cosas que me dañaran de alguna manera. Y este es el regalo, la comprensión de que en ese momento me di cuenta de cuán totalmente conectada con la vida y a través de todos los universos estoy, y por lo tanto todos estamos. Me sentía una con el todo. Nunca podíamos ser separados y aún así no había ningún tipo de miedo, aún así solo había amor. Aun si estuviera sola por la eternidad, como entendemos la soledad, en realidad nunca sería posible que estuviera sola. Esto era algo imposible. Estar en soledad es en realidad imposible porque la vida está en todas partes y el amor está en todas partes. Y esto es lo que me llevé de mi experiencia y que se ha quedado luego conmigo. Yo apreciaba tanto esta comunión con la luz universal. Todo se comunicaba de forma telepática, ya sea con la luz o con otros seres allí. Amigos o seres queridos, esto no importaba. Siempre era una conexión honesta, real y abierta, porque era directa y siempre desde el amor. No hay ningún tipo de necesidad de esconder algo en ese otro lado. Nadie está allí para lastimarte de ninguna manera, en lo más mínimo, porque no hay sensaciones de carencias o la necesidad de tomar para ti algo, ni siquiera la energía de otras personas. En realidad, en esa realidad estás operando como un alma, no estás centrada en el ego o en la personalidad. Es bueno darse cuenta de que en ese otro lugar tendrás todo lo que necesitas, porque tienes la capacidad y el poder para crear al instante. A medida que mi estado de ánimo parecía cambiar, sentí como si algo serio estuviera a punto de sucederme. Y fue cuando me dijeron que iba a tener que regresar a este mundo extraño, al mundo físico que había dejado atrás, porque me necesitaban allí para algo muy especial y significativo. Comprendí que necesitaría volver para compartir todo lo que acababa de pasarme y dejar que los demás también supieran que la vida, de hecho, es eterna y que la muerte es solo una ilusión. A nivel personal, me dijeron que necesitaba experimentar un gran amor y alegría en este mundo físico y que finalmente podría luego regresar a casa. Entonces estaba segura de que este otro mundo era completamente real, era el mundo real, y que podía creer en lo que había llegado a saber en este glorioso reino, estar confiada de todo eso, y no solo sobre las capacidades de mí misma, sino también sobre la vida en general y su orden. Sin embargo, también me fue dicho que el mundo al que regresaba era algo como una especie de ilusión y que no debería identificarme tanto con él ni involucrarme demasiado, estar en él pero no ser parte de él. Y fue claro para mí que solo estaba aquí de paso. Al tener que volver al mundo físico, decir que mi corazón se hundió sería quedarse corto. Esta fue la primera vez en mi experiencia que tuve este sentimiento de tener el corazón roto mientras estaba en ese otro lado.
La sola idea de tener que dejar este reino sagrado, en donde estaba en constante comunión con la luz y con los otros seres que allí estaban, simplemente me aplastó de una manera que nunca podría ser capaz de describir. Sabía lo oscuro y lo premonitorio que era este mundo extraño e ilusorio al que me estaban pidiendo que regresara. Nuestro mundo. Y es de hecho un mundo con el que nunca me he identificado, pero sin embargo, una vez más, se me aseguró que la luz y todos los otros seres amorosos siempre estarían conmigo en todo momento y que debía recordar que nunca estaría sola. Afortunadamente no tenía sensación alguna de temor por volver a la vida física, pero sí de tristeza, pero fui consciente de que tenía que honrar el pedido de la voluntad divina y volver a la tierra. Así que acepté esta misión de volver a regañadientes y de repente contemplé ante mí la presencia de un ser muy hermoso. Él apareció frente a mí, vertiendo un tremendo amor en mi interior y llenándome hasta rebosar. Era como si este fuera mi regalo por haber aceptado el doloroso pedido de dejar mi hogar en ese otro lado y tener que regresar a un mundo tan extraño para mí, el mundo físico, el que todos sentimos como el mundo real. Este ser me amaba muy profundamente y se quedó conmigo y continuó irradiando amor y también una especie de sonido que podía percibir, y lo que me quedó muy claro es que este ser siempre estaría conmigo acompañándome. Comencé a regresar a este mundo de la misma manera que lo había dejado. Fue algo muy gradual. Hubo una transición paulatina y comencé a ser más consciente de mi cuerpo, el cual ahora estaba en la unidad de cuidados intensivos del hospital, conectado a un sistema de soporte vital, pero todavía estaba tan separado de mí y del punto de vista que había experimentado en el otro lado. Fue como ser un bebé recién nacido cuando finalmente recuperé la conciencia de estar en este plano. Todo me resultaba tan extraño y nuevo a pesar de que antes había vivido aquí, pero había acabado de llegar desde otro mundo, literalmente, y este nuevo mundo me parecía mucho más oscuro y sin colores en comparación al que había dejado. Todo se sentía monótono y todo me parecía plano. No sentía la fuerza vital que experimentaba en el otro lado, pero estaba decidida a honrar la voluntad de la luz que me había enviado nuevamente de vuelta para cumplir esta misión. Ahora tenía una misión hasta tanto vuelva a mi hogar, y me hicieron esta promesa especial a cambio de que seguiría estando acompañada y que volvería cuando sea el momento. Recuerdo incluso estar en el hospital siendo consciente de que este ser de luz aún estaba conmigo y se comunicaba conmigo. También era todavía consciente de que otros seres estaban a mi lado, seres de los que pude darme cuenta más tarde que solo yo podía ver y oír, pero allí estaban acompañándome nuevamente en lo que me quedaba de vida. Finalmente, cierto día, este ser de luz desapareció de la cercanía de mi conciencia mortal, y entonces fue cuando supe que estaba completamente de vuelta en este mundo físico. Nuevamente estaba con el corazón en pedazos, pero todavía libre de todo temor, y creyendo y confiando en la promesa de que nunca estaría sola
y sé que así fue. Esta experiencia cercana a la muerte, o lo que yo prefiero llamar una experiencia de vida eterna, me dejó con una profunda sensación de triunfo y de asombro. Otra cosa que aprendí a través de ella es que el miedo es un estado adquirido y no es natural. El miedo es algo que aprendes cuando no estás en conexión con tu alma. El amor es la fuerza que prevalece en todo momento, sin importar cómo puedan aparecer las cosas en este mundo de dualidad y de ilusión. En realidad es simplemente como un holograma creado por la conciencia colectiva y por el bien del crecimiento y de la evolución. Por lo tanto, lo que me ocurrió en ese otro lado fue para mí una oportunidad especial para experimentar y para saber con total certeza que todo está evolucionando exactamente como debe y que nuestro destino final y el de todo ser vivo es el de regresar a la fuente, a la luz pura de amor. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.